éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. El 16 de agosto de 1972, otra vez Caras y Caretas continuó con sus aportes para mi procesamiento, y con el título de Fasano responde a Amodio Pérez, le dará la oportunidad de repetir las mismas mentiras que le dieron fama en 1972. El largo reportaje es una muestra de periodismo complaciente hacia todo lo que constituya un ataque contra mí, aunque esos ataques ni siquiera intenten desmentir mis afirmaciones. El único objetivo fue desvalorizarlas, y para eso la única arma que tienen es intentar mantener viva la acusación de la traición. Avanzado agosto, Marcelo Falca, en ese entonces director de La República, me llamó para solicitarme una entrevista. En un primer momento le respondí que no, habida cuenta de la falta de ética que el diario había demostrado y que se remontaba a varios años atrás. Ante su insistencia, dije que concedería esa entrevista si la efectuaba Federico Fasano. Falca argumentó que Fasano ya no pertenecía a la República, pero que si por mi parte se mantenía dicha exigencia, hablaría con él para concertarla. Luego de varias idas y venidas, me fue evidente que la República estaba jugando a las escondidas y decidí dar las gestiones por terminadas. En una de las reuniones que mantuve en esos días con Federico Leitch, le manifesté mi disgusto por la fracasada entrevista con Fasano. Fue Leitch quien sugirió un debate en Código País, para lo que inició los trámites prácticamente de inmediato. En una primera instancia Fasano aceptó, pero dejó en claro que tenía que pedir autorización. Nunca dijo a quién, pero es de suponer que a quienes yo había venido a desmentir. Y es de suponer también que le dieron su autorización en la seguridad de que Fasano saldría vencedor del encuentro. Ellos no daban la cara, para eso estaba Fasano. Durante una semana se dieron varias reuniones para su concreción, en las que Fasano fue poniendo una serie de exigencias, algunas de las cuales consideramos inaceptables, porque lo ponían en condiciones totalmente favorables en cuanto al uso de los tiempos. A Fasano evidentemente no le alcanzaban las páginas de Caras y Caretas, ni la obsecuencia de Antonio Ladra en Canal 12. Quería más, y entonces tuvimos que poner también nuestras condiciones, las que finalmente fueron aceptadas por los realizadores. La entrevista quedó fijada finalmente para el 2 de septiembre, en medio de una gran expectativa. En esa misma semana se produjeron dos hechos que tendrían gran importancia en el desarrollo de la entrevista. Jorge Marius me dijo que había encontrado en sus archivos una copia de la traducción de Las Hojillas, en la que supuestamente yo había escrito el manuscrito en 1972, y una de mis cuñadas las fotocopias del verdadero. Las fotocopias tenían un valor testimonial muy importante, y lo mismo creía yo acerca de la transcripción de Las Hojillas,
12 carillas escritas a máquina. Cuando Mario me entregó la transcripción, pude comprobar que solo era un esquema para el desarrollo de un libro que alguien, en ese momento, pensaba escribir. Cuando Mario me entregó la supuesta traducción, le dije que ese no era mi libro, sino un guión para escribir un libro falso, basado, lógicamente, en el verdadero. Es lo que en el libro Mapa de un engaño se llama el guión. Lamentablemente, yo concurrí al programa creyendo la versión de Marius y me enredé con Fasano en una discusión acerca de unas hojillas que nunca existieron. Una copia de esas mismas 12 carillas habían sido exhibidas en un programa anterior por Alfonso Leza, quien dijo ser propietario del verdadero original y que, según contó, le había sido entregado por el mismísimo general Queirol. Cuando el original de mi manuscrito le llegó a Fasano a mediados de septiembre, la acusación que pesaba sobre mí por la cárcel del pueblo estaba desbaratada. El propio Oasen se había encargado de ello entre los presos, y esa información había llegado al exterior a través de los familiares. Cuando Elsa Dubra, el enlace entre Fernández Huidobro, entonces detenido en el Florida, y los dirigentes del MLN todavía en libertad, y con el mismísimo Ferreira Aldunate, echó a una de mis hermanas del comité de familiares y presos políticos por ser la hermana del traidor, mi hermana acudió a la casa de la madre de Blanco Catras, quien le dijo que no se preocupara, que ya se sabía que la cárcel la había entregado Baza. Por lo tanto, Elsa Dubra también lo sabía, como sabía que era Fernández y Huidobro el que estaba en negociaciones con los militares. El MLN y los políticos vinculados necesitaban mantener la acusación contra Moyo Pérez para justificar su propio fracaso uno y descalificar mis palabras los otros. Para eso se hizo la falsificación, para poder mantener la acusación. En la versión falsa aparecen nombres de políticos que no se mencionan en la verdadera, y acerca de mis discrepancias con algunos compañeros, a las que me refiero en unas pocas líneas, se le han agregado consideraciones que no existen en el original. Todo esto está palmariamente demostrado en el libro Mapa de un engaño. Por esas fechas, finales de septiembre, principios de octubre de 1972, el único que decía que yo lo había señalado era Marenales, y decía en público que el capitán Camacho se lo había confirmado. Sin embargo, en sus declaraciones en el juzgado, dijo que el capitán Camacho le había confirmado mi presencia en la camioneta militar, cosa que yo ya había reconocido en el año 2013. Si bien el programa Código País creó grandes expectativas, pasado el tiempo, pienso que no cumplió totalmente sus fines. El falso relato instalado por el MLN y el desconocimiento de la mayoría acerca de la historia real convirtió el programa en un enfrentamiento personal que a nada conducía. Los invito a que vean el programa y puedan comprobar si lo que publicó Caras y Caretas es verdad. Dijo Caras y Caretas: el ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez y el director de medios de comunicación de izquierda Federico Fasano se enfrentaron en un programa que batió récord de audiencia. Ante los periodistas Aldo Silva y Alfonso Leza, en un programa que batió récord de rating, desplazando ampliamente a Showmatch y a Santo y Seña,
El ex guerrillero Héctor Amodio Pérez admitió haber renunciado a sus ideas para salvar su vida, haber recorrido las calles buscando con los militares a sus ex compañeros vestidos de capitán del ejército, y haber escrito por su propia voluntad y no mandado por los militares un libro que acusaba a figuras fundamentales del escenario político de entonces: el general Líber Seregni, Wilson Ferreira Aldunate, Rodney Arismendi y Manuel Flores Mora, entre otros. Agregó: de actuar conjuntamente con el movimiento de Liberación Nacional, lo cual es falso, como demostró el senador escribano Dardo Ortiz en una visita a Limes y recogidas en las actas correspondientes del Parlamento Nacional. Dice Caras y Caretas que Fasano obtuvo la confirmación por parte de Amodio de que éste escribió en mayo de 1972, mientras estaba trabajando para los militares, para salvar su vida y la de su compañera Alicia Rey Morales, un libro donde demostraba las falencias de la organización MLN y acusaba a las figuras de la oposición a los gobiernos autoritarios de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry de tener contactos con la subversión tupamara, lo cual, como bien aclaró el periodista, era el pretexto que los militares esperaban para dar el golpe de Estado, cosa que finalmente lograron el 27 de junio de 1973. Continúa Caras y Caretas. Amodio acusó a Fasano de manipulador, que estaba en el programa con permiso de Fernández Huidobro y del expresidente y actual senador José Mujica, y de haberlo traicionado. Fasano le respondió: no entiendo, Héctor, cómo pensaste por un segundo que con mi trayectoria, toda una vida dedicada a la izquierda, iba a prestarme a redactar y ser el autor del libro. Iba a pasar a ser el traidor yo. Continúa. Afirmó que detrás del libro de Amodio estaba la intención de crear las condiciones subjetivas para un golpe de Estado, que terminó siendo un exterminio selectivo contra la izquierda. Le pidió al exguerrillero que diera nombre de los militares torturadores, ya que había sido un testigo de primera línea, a lo que Amodio respondió: yo no voy a declarar contra los militares, evidenciando, por si hacía falta, que obtuvo el favor y la protección de estos. Amodio centró sus acusaciones en Raúl Sendic padre, y agrega: de quien se hizo un falso héroe. Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, quienes sin embargo pasaron largos años en durísimo cautiverio, mientras él viajó a Europa con pasaporte falsificado y con recursos económicos proporcionados por los militares a los que ayudó. Continúa a Caras y Caretas. El ex guerrillero traidor afirmó que no puede ir preso porque está condenado a muerte por el MLN y teme que lo maten en la cárcel. Afirmó que esto es posible porque el MLN siguió realizando rapiñas y asesinatos con las armas que tenían incluso después del retorno de la democracia, de lo cual reconoció no tener pruebas. Fasano señaló que esta es una acusación muy grave y que fueron algunos elementos desafiliados del MLN los que se sabe que llevaron a cabo delitos. Amodio también acusó directamente que la justicia está bajo control político.
Para finalizar, dice Caras y Caretas que Fasano se ratificó de su conducta de denunciar la conspiración golpista y logró que Amodio confesara que tenía un escritorio en el Batallón Florida, que colaboró en capturas de sus ex compañeros vistiendo uniforme de capitán y que había escrito el libro que impulsaba un golpe de Estado militar por decisión propia. Parecería que el articulista ha visto un programa diferente. Compruébenlo ustedes.